Hola, mi nombre es Oscar Emilio Medina González, estudiante de la Universidad del Magdalena, del programa profesional en deporte. Les estaré hablando sobre el primer foro, que consiste en la historia del ciclismo. Primera pregunta: indicar en qué año y qué corredor colombiano ganó por primera vez una Vuelta a España. En el año 1987, el corredor Lucho Herrera, siendo su victoria un hito histórico para el ciclismo colombiano, y donde se consolidó como uno de los mejores ciclistas del mundo. Segunda pregunta: ¿qué corredor colombiano fue el primer líder del Tour de Francia? ¿En qué año y para qué equipo corría? El primer colombiano, el líder del Tour de Francia, fue Víctor Hugo Peña en el año 2003. Peña corría en el equipo Postal Service. Su liderazgo en el Tour de Francia abrió las puertas para otros ciclistas colombianos que destacan en la carrera. Tercera pregunta: realizar una línea de tiempo del ciclismo colombiano desde sus inicios hasta la fecha. Muy bien lo especifica la pregunta. Realizo una línea de tiempo del ciclismo colombiano donde doy a conocer en qué año fue introducida la bicicleta a Colombia por primera vez y donde resalto cada una de las fechas importantes. Hasta hoy mantiene a Colombia en lo más alto. A continuación les estaré hablando sobre el segundo foro. Primera pregunta: observar detenidamente un video, sacar tu propia medida de bicicleta de montaña o ruta. Consulta cómo sacarías tu medida en una bicicleta de BMX y explica con tus medidas. Después de observar este video, debemos tener en cuenta cuatro aspectos muy importantes: estatura, medida de entrepierna, medida de antebrazo y tipo de bicicleta. Tomo como base la distancia entre pulgadas que hay entre el eje central y final de la bicicleta donde se ubica el poste. Bicicleta de montaña. Para obtener mi medida de bicicleta de montaña, calculo mi entrepierna y el resultado fue 79. Utilizo mi ecuación de bicicleta de montaña, que es medida entrepierna por 0,21 tallas por pulgadas. Tenemos como resultado 79 por 0,21. El resultado es 16,5 pulgadas. Ubicada en la tabla, mi talla es S. Bicicleta de ruta. Para obtener mi medida en una bicicleta de ruta, mido mi entrepierna. Como resultado obtuve 79. En la ecuación debemos tener la medida de entrepierna por 0,65 en talla centímetro. El resultado 79 por 0,65 y tenemos como resultado 51 centímetros. Ubicada en la tabla, soy talla XL. Bicicleta de BMX. Debemos tener en cuenta la estatura, el peso y la edad. Mi estatura es de 1,65, mi peso es de 65 kilos. Observo en la tabla en donde puedo conocer que mi talla de bicicleta de BMX, ubicando esto por mi estatura, que en promedio es de 1,65 a 1,70, con rueda de 20 y el cuadro es de 20 a 25 o de 20 a 75. Y después de analizar, me iría bien con la talla de la rueda, ya que puedo ajustar perfectamente mi estatura. Segunda pregunta: ¿cómo poner tus calas en una bicicleta de ruta? Y explica cómo lo haría. Para poner mis escalas en una bicicleta de ruta, debo tener en cuenta marcar el eje de longitudinal y medir ambos pies, colocar una escala en la bicicleta, tener una alineación correcta y un ajuste final. Colocar las arandelas y apretar los tornillos de manera correcta. Es algo muy importante para que mi escala quede bien ajustada. Debemos tener una bicicleta bien recta y centrada respecto al eje longitudinal y también lateral. Tercera pregunta: ¿cómo poner tus calas en una bicicleta de montaña? Y explica. Primero debemos tener en cuenta el eje de la cala entre el juanete y el quinto metatarso.
La mejor manera de hacerlo es con el pie en el suelo bien recto, donde mediante el tacto debe localizar el primer y quinto metatarso. A continuación les estaré hablando sobre el tercer foro. Primera pregunta: ¿cómo graduar la altura de un sillín para ti? Y explícalo. Primero, para graduar la altura de mi sillín, debo tener en cuenta que según estudios biomecánicos, la altura corresponde al 85% de la longitud de mi entrepierna. Primero debo multiplicar la longitud de mi entrepierna por 0.88 y da la talla en centímetros. En la operación debemos colocar 79 por 0.88, que da como resultado 69 centímetros. Esto se hace con el fin de evitar desgarres, graves lesiones y molestias. Es decir, el uso adecuado de la altura de mi sillín debe estar graduado correctamente. Segunda pregunta: ¿cómo graduar el retroceso del sillín para ti? Explícalo. ¿Cómo da la medida? Para poder graduar el retroceso del sillín de mi bicicleta de manera correcta, debo utilizar una biela delante paralela al suelo. Utilizo una cuerda con algo pesado y apoyo de manera horizontal, donde tengo en cuenta el ajuste longitudinal de mi sillín. La altura de mi sillín siempre debe estar perfectamente horizontal, paralelo al suelo. Tercera pregunta: ¿cómo graduar el largo de la potencia y el manubrio? Explícalo. En la potencia se mide el diámetro de la horquilla y el diámetro del manillar en el centro. Para medir el eje y el eje de la potencia, la medida está alrededor de 80 y la medida de la inclinación está entre 7 y 10. En el manubrio, la altura manillar se gradúa ajustando la potencia para mayor comodidad. Se recomienda una potencia de tamaño mediano entre 60 a 100, con una inclinación de 10 a 15, para una posición más recta y cómoda. Entonces podemos ajustar la potencia, y el manubrio permite encontrar una posición óptima para brindar una mejor comodidad y eficiencia y rendimiento al momento de montar mi bicicleta.